Bendición para todos. Abrazo fuerte, fuerte, con mucho cariño para cada uno. Quiero compartir con ustedes una porción de la escritura para que oremos y le demos gracias a Dios y pongamos este tiempo en las manos de Él. Está en el Salmo 62. Quiero que tomes tu Biblia y que vayamos allí al Salmo 62 para que podamos mirar y meditar en este salmo. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Como pared desplomada y como cerro derribada, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Versículo 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Gracias, Padre maravilloso y precioso, por ser tú siempre, siempre, Dios mío, nuestra salvación, por ser siempre, oh Dios, todo lo que nosotros necesitamos, por ser la plenitud en nuestras vidas, por ser el refugio que en verdad nosotros necesitamos y necesitaremos siempre, Dios. Gracias porque solamente en ti podemos hallar el reposo que necesita nuestra alma y todo nuestro ser, Señor. Gracias porque solamente de ti viene la esperanza, Dios. Solamente de ti, bendito Rey, puede venir, Dios, toda consolación. Solamente de ti, Dios bueno y maravilloso, porque solo tú eres la roca nuestra, porque solo tú eres la salvación y el refugio nuestro, precioso y maravilloso Dios. Gracias, gracias siempre, gracias. Esperaremos, Dios, en ti todo el tiempo, Señor, derramando delante de ti nuestro corazón, haciendo de ti siempre el refugio que necesitamos, Dios. Por eso te damos la gloria. Por eso, Señor, ponemos todo nuestro ser en tus manos. Colocamos delante de ti, Señor, los tiempos que estamos viviendo, las cosas por venir, Señor. Oramos, Dios, para que haya en nosotros ese discernimiento siempre. Haya en nosotros, Dios, el estar apercibidos. Haya en nosotros el tener el corazón dispuesto para aprender de ti. Corazón dispuesto, Dios, para rendirlo ante ti, para que tú, Señor, nos permitas aprender conforme a lo que tú, oh Dios, quieres enseñar, aprender conforme a lo que tú quieres traer a cada una de nuestras vidas. Gracias, Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Es la única luz que necesitamos, la luz que viene de lo alto, la luz que viene a través y solamente a través de ti, Señor. Te adoramos, Padre. Te exaltamos, Señor maravilloso. Le decimos que tú eres el único Rey,
el suficiente Salvador de nuestras vidas, que tú eres nuestro libertador y que tú, Señor y Dios, y solamente tú eres el único que debes entronarte en nuestras vidas siempre, para que todo en nosotros sea hecho de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu deseo, de acuerdo a lo que tú quieres, Dios, para cada uno de nosotros. Ayúdanos siempre, Dios. Ayúdanos siempre a estar rendidos. Enséñanos siempre, Dios, a estar humillados, apercibidos, Dios, deseosos, sedientos de ti, de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, muchísimas gracias por el tiempo que nos regalas hoy, por el mensaje que tienes para nosotros hoy, por edificarnos y por alimentarnos a través de tu preciosa palabra, Señor. Esa palabra que es viva y que es eficaz. Esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra, Señor y Dios, que es como martillo que quebranta. Enséñanos a través de ella y que sea ella nuestra luz, nuestra antorcha que alumbra siempre, 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 hasta que el día va esclareciendo, hasta que se deja ver el lucero de la mañana, Dios. Solamente a través de tu maravillosa y preciosa palabra. Gracias, Dios. Bendigo cada vida, cada familia, cada personita que está ahí enfrente, Dios, escuchando, queriendo aprender, Dios mío, y cada persona que se ha de conectar después, Dios, para que a cada uno tú seas hablando, enseñando, Dios, y guiando, Padre maravilloso. Te damos la gloria, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, amada iglesia, amigos, personas que nos están siguiendo, es de gran bendición poder a través de estos medios compartir la palabra de Dios. Puede que las iglesias, o más bien los locales, estén cerrados, pero la palabra de Dios no está encerrada. La palabra de Dios no la detiene nada. La palabra de Dios sigue viva, sigue corriendo. Entonces, qué bueno poder tener la oportunidad de compartir a través de estos medios la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Recuerden que al final vamos a estar orando. Los que no saben, estamos haciendo un ejercicio, más bien queriendo saber un poquito. Si alguien tiene algo pequeñito que nos quiera comentar, una bendición por la que quiera darle gracias a Dios, una frasecita ahí, no es un testimonio, algo muy corto, y lo vamos a estar compartiendo al final, lo vamos a estar leyendo. O si necesitas que oremos por algo, estás de pronto en alguna situación o alguien te ha pedido oración, ponlo ahí y lo vamos a estar al final. Cada uno, cada petición o cada acción de gracias la vamos a estar ahí leyendo. Entonces, simplemente es con el ánimo bueno, como saber un poquitico ahí de cada uno. Sé que muchos de ustedes se están comunicando, llamando y todo, pero bueno, de algunos quizás no sepas, entonces qué bueno a través de esto, saludarnos y compartir las cosas bonitas, las cosas maravillosas que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ahí está Jonathan conectado, Dora, Aura María también, el pastor César, Claudia Elena Giraldo, Gladys Castañeda, ahí se están añadiendo ya. Entonces, quiero recordarles un poquitico el tema que estamos viendo, está en el libro de Esdras, ¿sí? Y hagamos como un pequeño recorderis de lo que nosotros vimos en el tema pasado. Recordemos que el pueblo de Israel está cautivo, ¿sí? Ahorita les voy a explicar un poquitico, de pronto para los que no sepan por qué el pueblo de Israel cautivo, ahorita les voy a explicar. Entonces, ellos están cautivos, llevan ya 70 años, va a llegar el tiempo de salir, y Dios toca a un hombre llamado Ciro, que era el rey de Persia, el lugar, la nación que los tenía cautivos en ese momento. Y Dios toca a Ciro para que este hombre
de una orden. La orden era de construir el templo nuevamente, el templo de Dios. Pero Ciro no era un hombre israelita, no era un hombre hebreo, pero Dios lo tocó porque Dios hace como Él quiere, ¿ya? Y entonces este hombre, movido por Dios, da la orden que toda la gente que había allí en Persia, cautivos, que fueran hacia Jerusalén y que construyeran el templo. También Dios tocó el corazón de hombres, líderes del pueblo que estaban allí para que obedecieran a esta orden que el rey estaba dando, pero que realmente era una orden que venía directamente, directamente de Dios. Entonces, miremos que el pueblo no salió pues porque les haya nacido a ellos quererse ir, no, sino que dice que Dios fue el que los motivó, fue Dios el que puso en su espíritu que salieran. No salió todo el pueblo de Israel, salió una parte, algunos quisieron quedarse, les dio temor ir y reconstruir porque la ciudad pues había sido completamente destruida, asolada, el templo, todo hacía 70 años. Imagínate eso cómo estaba, había que comenzar una tarea tremenda. No todos quisieron ir, algunos prefirieron entonces quedarse. Pero toda esta iniciativa la coloca solamente Dios y nadie más. Cuando ellos comienzan a construir, que fue 2 años y 2 meses después de que se dio la orden, porque hubo que hacer un censo en todo el imperio persa. Era un imperio que había conquistado muchas naciones alrededor del mundo. Entonces eso no lo iban a hacer tan rápido. Tardaron 2 años, 2 meses, ¿ya? Entonces van e inician la construcción de la obra. Pero el enemigo quiso parar esa obra que se estaba haciendo. ¿Y cómo fue que quiso hacerlo? ¿Sí recuerdan? El mismo enemigo quiso meterse allá a decirles que vamos a construir, pero el mismo Zorobabel y los líderes del momento dijeron que no, que ellos iban a construir ellos solitos, que no necesitaban ahí a nadie. Entonces empezaron a oponerse, a levantar críticas y una cantidad de cosas para que no lo hicieran, ¿ya? No, recordemos que tenían el respaldo del rey de ese momento, que era Ciro. Ya luego entra otro rey, Darío, ¿ya? Y aprovechando ese cambio de reinado, entonces sucedió algo, que era donde habíamos quedado la semana pasada. Creo que ahí como para contextualizar esa primera parte, pues podemos ver que la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer en su obra, puede que el liderazgo esté caído, puede que muchas cosas estén en contra, pero Dios mismo se encarga de levantar su obra. Si el enemigo trate de parar la obra, Dios toma el liderazgo caído o influenciado negativamente y entonces Dios lo anima a trabajar, Dios lo anima en lo que Dios ha determinado realizar. Entonces hasta ahora vamos ahí que comenzaron a levantar, pero el enemigo se levanta para no dejarles construir el templo. Y habíamos quedado ahí. Yo quiero que nuevamente tengan en cuenta, es muy importante, ¿sí?, que tengamos la Biblia en la mano. Es muy importante que usted en este ejercicio que estamos haciendo, porque hacemos algunas preguntas y si usted está ahí conectado con su Biblia, va a poder saber la respuesta a las preguntas que vamos a ir haciendo. Si no tiene su Biblia en su mano, pues le va a parecer un ejercicio como muy maluco, como muy aburridor, pero con la Biblia en la mano vamos a aprender y vamos a hacer un ejercicio bien bonito ahí, donde nos damos cuenta que las mismas respuestas están en la Biblia. La Biblia misma responde lo que la Biblia pregunta. Entonces vas y tomas tu Biblia. Mientras vas por la Biblia, los que no la tienen ahí, yo simplemente les voy a recordar la última partecita que estuvimos leyendo ahí de Esdras. Los que tienen ahí la Biblia.
mientras que tú vas por la Biblia si no la tienes ahí. Y está en el capítulo 5, la última partecita que leímos, y capítulo 5, versículos 1, 2 y el versículo 5. Dice que profetizaron Ageo y Zacarías. Profetizaron, ahí es donde tú vas allá a la Biblia en Ageo. ¿Y qué dijo el profeta Ageo en este momento de la historia? ¿Sí? Para que te ubiques, cuando leas Ageo, te des cuenta que se refería a esto. Fue el momento en el que Ageo dijo, no es para vosotros tiempo de levantar la casa de Dios, mientras vuestras casas están artesonadas, ¿sí? Entonces ahí es donde les dice, presten mucha atención, miren ustedes cómo están, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, os vestís y tenéis frío. Y entonces le dice, más bien vayan al monte, traigan madera para levantar la casa de Jehová. Y es la profecía que él les da. Y bueno, tú lo puedes leer más adelante en el libro del profeta Ageo. Y Zacarías también les profetiza a ellos acerca de lo mismo, de la necesidad de levantar la casa de Dios. Cuando el profeta Ageo les dice, Dios le dice a través del profeta Zacarías, perdón, y les profetiza y dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, ¿sí? No hagáis como vuestros padres que fueron rebeldes, que se apartaron, que no quisieron obedecer, etcétera, etcétera. Entonces dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Están ahí ellos en esta tarea, ¿sí? Recordemos que el enemigo los quiso desanimar para que no construyeran, ¿ya? Y cesaron la obra. Entonces es donde vienen estos dos profetas. Y como ellos están quietos ahí, porque el enemigo les hizo por un momento, por un tiempo, parar la obra. Entonces donde fue necesario que vinieran Ageo y Zacarías y dieran profecía. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y es donde vuelve otra vez el enemigo, ¿sí? Porque como los habían hecho parar durante un tiempo, y viene la profecía de Ageo, y viene la profecía de Zacarías, entonces otra vez, no, vamos para adelante, vamos a construir. Y vuelven entonces el enemigo. Ustedes lo van a poder leer después y les dice a ustedes qué es lo que están haciendo, ustedes con permiso de quién están haciendo esto, cuenten a ver, y empiezan otra vez a quererlos intimidar. Ellos dicen, no, nosotros estamos construyendo porque es que estando Ciro, ahora ya no está Ciro, que fue el que Dios tocó para empezar a comenzar la obra, ahora está Darío. Entonces ellos le cuentan a esta gente que viene a preguntarle, no, es que estando Ciro como rey de Persia, ¿sí? Él dio la orden para que construyéramos esta casa a nuestro Dios y nos dejó venir hasta nuestra tierra para que iniciáramos esta obra, y dijo que se tenía que pagar del mismo presupuesto del reino, que el mismo reino iba a pagar todo, y que también las cosas que habían sido sacadas en tiempos de Nabucodonosor, que las cosas que nos fueron quitadas, que tenían que ser nuevamente devueltas. Y entonces ellos, ¿cómo así? Y entonces en el capítulo 5, ahí mismo en el versículo 5, mira lo que dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Como con llena de maldad y no queriendo dejarlos que construyeran, pues le mandaba una carta al nuevo rey, a Darío, diciéndole, ve, aquí hay una gente de la región de Israel, y esta gente dicen que ellos tienen permiso del rey que estuvo antes, ¿sí? Y que el rey dijo que sí, que podían construir y que se les pagara todo, y que lo que se había tomado antes de los babilonios, entonces que eso les tenía que ser devuelto. Por favor, rey, necesitamos que usted mire a ver si lo que esta gente está diciendo es verdad. Entonces cuando Darío recibe la carta, sucede algo muy tremendo, ¿sí? Y es ahí donde vamos a mirar esta parte de la historia, ¿ya? Entonces, mira,
entendamos algo, la obra no está condicionada, la obra de Dios no está condicionada, en este momento, la obra no ha sido todavía concluida, y como se le lleva el caso a este rey, pues vamos a ver qué va a suceder. Y leamos por favor ahí mismo en Esdras, capítulo 6, versículo 1 al 7. Les llevan la carta y cuando Darío lee la carta se da cuenta que sí, que en verdad el rey anterior, Ciro, se había dado esa orden y era un edicto. ¿Qué sucedía en estos tiempos que estamos leyendo, estos tiempos de la Biblia? Que cuando un rey da un edicto y ese edicto era firmado por el rey y era sellado, no podía ser revocado. Si un rey daba un edicto, se tenía que cumplir. Entonces cuando Darío lee que sí, que efectivamente eso era así, como ellos lo habían dicho en la carta, entonces mira lo que sucede. Solo te estoy resumiendo ahí la historia para no hacerla demasiado larga, sino que entiendas lo que está ocurriendo. Capítulo 6, versículo 1 al 7. Listo, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, o sea, las crónicas, y fue hallado en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata y de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnai, y vosotros, compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. O sea, nuevamente dice, esa orden es cierta y esa orden entonces se debe entonces cumplir. Ahora, miremos algo aquí bien tremendo. Entonces, nuevamente, ¿quién da la orden para que se haga la obra de Dios? Ahora, en este momento, cuando nuevamente pretendían frenar el trabajo, nuevamente, esa orden es dada. Pero vemos nuevamente que aunque ya no está Ciro, que fue el rey que primeramente fue tocado y él fue obediente a eso, ahora, aunque hay otro rey, Dios, que es poderoso, y Dios, que lleva a cabo su obra, definitivamente sigue tocando y sigue inclinando los corazones para que se lleve a cabo la obra que Dios mismo había ordenado, la obra que Dios mismo había dicho que se debía de hacer. Entonces surge una pregunta mirando todo esto, ¿sí? ¿Puede alguien detener lo que Dios se ha propuesto? ¿Cuál crees tú que sea la respuesta? No, ¿cierto? Nadie puede detener lo que Dios se ha propuesto hacer. Ahora el que reautoriza la orden es Darío, el que reautoriza la orden. Entonces, pensemos en algo, ¿sí? El templo, ¿para quién era el templo? ¿Para los israelitas? No. ¿Para los persas? No. El templo era para Dios mismo, porque era el lugar
de sacrificio para Dios, porque era el lugar donde ellos iban a presentarse delante de Dios, a llevar delante de Dios las ofrendas, diferentes ofrendas por el pecado, bueno, las ofrendas que ellos llevaban en sus fiestas solemnes, que había sido para ellos tan tremendo estar cautivos y tener que privarse de una cantidad de cosas que ellos podían hacer. Entonces el templo era para Dios mismo. Si el templo era para Dios mismo, ¿qué hemos visto? ¿Quién lo mandó a hacer? ¿Darío? No, ¿cierto? ¿Ciro? No. Ellos solamente dieron la orden, ¿ya? Pero quien mandó que esto se hiciera fue Dios mismo. Y el que motivó los corazones de los líderes y algunos ancianos de Israel que quisieron ir a hacerlo, también fue Dios mismo. Dios mismo. Entonces, ¿cuánto le puede ayudar el hombre a Dios? No puede, ¿cierto? El hombre no puede ayudarle a Dios. ¿Quién proveyó todo para que el templo se levantara? Hablo materialmente. ¿Quién proveyó todo? Dios mismo. Dios mismo fue el que proveyó absolutamente todo. No fue el hombre. No fue el hombre, para nada. El hombre no puede hacerlo. Esto me hace acordar, hace un tiempo atrás, estando yo en Ibagué, nos visitó una persona, un familiar, y cuando él estaba en casa, bueno, empezamos a compartirle de la palabra, pero él manifestaba una preocupación muy tremenda, y era que la parte económica, ¿sí? Que para él era muy tremendo tener que sacar de su dinero y tener que irlo a dar allá y no sé qué, bueno, lo que muchas veces la persona se mete en su cabeza y se inventa, porque están más preocupados por sus cosas materiales realmente. Entonces le preocupaba mucho que porque él se ganaba, bueno, no dijo directamente cuánto, pero que ganaba muy buen dinero, entonces que eso era mucha plata para ir y llevársela allá. Entonces yo le dije, mire, vea, haga una cosa, vaya a una iglesia, eh, y mire, haga una cosa, solamente vaya, siéntese y escuche la palabra de Dios. No de nada, si eso es lo que le preocupa, no de absolutamente nada. Le dije, vea, esa iglesia a la que posiblemente usted vaya a ir hasta hoy, sin que usted haya ido todavía, esa iglesia se ha mantenido y se ha sostenido. Y le aseguro que si usted va y no da nada, esa iglesia se va a seguir sosteniendo. Y si usted de todas formas no va por allá, la iglesia va a seguir ahí. Porque no es por sus recursos, porque no depende de usted, porque es usted el que necesita escuchar y aprender. No es que la iglesia lo esté necesitando a usted. Bueno, ahí hablamos otras cosas y fue como interesante poder como compartir de esa manera y poderle hablar como claramente. Entonces vemos a Dios, que el que provee para su obra, el que mandó a hacer el templo, y fue Él mismo el que lo hizo todo. Dios no necesita la ayuda del hombre. Y en Esdras vamos a ver qué ocurre entonces. Una vez dice Darío, sí, claro, háganle, porque eso que ellos dicen, así es. Aquí quedó en las crónicas, quedó escrito lo que dijo Ciro. Y en el capítulo 6, vamos a leer versículo 13 al 16. Dice, entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar, Abosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey
de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. A los 6 años, mira que eso no se construyó en un momentico. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas, los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. La terminaron. Tremendo. Ahí vemos lo que sucedió. La casa de Dios fue terminada. ¿Por orden de quién? Muy bien, por orden de Dios mismo, por orden de Dios. Entonces, ¿quiénes fueron los que mandaron a que se obedeciera la voz de Dios? ¿Quiénes fueron los que mandaron que lo que Dios había dicho se hiciera? Los reyes. Muy bien, y esos gobernantes de ese momento. O sea, Dios dio la orden a ellos y ellos les dan la orden a las demás personas, pero todo directamente de Dios. Y Primera de Pedro capítulo 2, vamos allá adelante. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Ahora vamos a traer esto a una realidad tremenda hoy a la iglesia. Y mira lo que dice entonces en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, presta la atención porque aquí está hablando a la iglesia, a usted y a mí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que se está construyendo hoy espiritualmente? ¿Qué dice ahí? Primera de Pedro. Vosotros, en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados, ¿como qué? Como casa espiritual. Eso es lo que Dios está edificando hoy. Casa espiritual, o sea, en una palabra más conocida o más usada, Dios está construyendo su iglesia. Él está construyendo la iglesia. ¿Cómo la está construyendo? Ya no es un templo hecho de manos de hombres, como lo veíamos ahí en Esdras, ¿sí? Ahora está construyendo su iglesia. Pero ahí dice cómo, sigamos leyendo ahí en el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas. O sea que tú y yo somos esas piedras vivas. Qué bonito eso. Es lo que está diciendo ahí la palabra. Nosotros como piedras vivas. Entonces, ¿con qué está construyendo él hoy la iglesia? Con piedras vivas. Con personas de carne y hueso. Así es como él está construyendo y levantando hoy su iglesia. O sea, definitivamente Dios mismo es el que diseña los planos de su iglesia. Y él sabe cómo está construyendo y cómo está levantando su iglesia. Efesios en el capítulo 4 dice algo que es muy claro. Vamos allí a Efesios, por favor. Efesios en el capítulo 4. Y leamos versículo 11 hasta el 16. 4, 11 al 16. Búsquenlo ahí y lo vamos a leer. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Le dije que íbamos a leer Efesios hasta el versículo 16, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, presta atención a este versículo 16, que es la clave de lo que estamos leyendo, entonces léelo con mucho detenimiento, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿cómo? En amor. Entonces, mire la comparación que Dios está haciendo ahí, comenzando el versículo 16. ¿A quién está comparando en la iglesia? Léelo ahí. ¿De quién todo el qué? El cuerpo. O sea que Dios compara a la iglesia a un cuerpo que se va edificando, unido por todas las coyunturas. Así es como Él va levantando y así es como Él está edificando la iglesia. Entonces, ¿a qué nos ha llamado Dios a ti y a mí? A que juntos nosotros hagamos parte de ¿qué? De eso que Dios está edificando. Dios no nos llamó simplemente a estar inertes. No, debemos entender los propósitos de Dios. Debemos entender cómo Dios está moviendo y las cosas que Dios está haciendo. Y debemos ir entendiendo también que Él, lo leíamos ahorita, está construyendo su iglesia. ¿Con qué? Con piedras vivas, personas de carne y hueso. Es muy importante que nosotros podamos darle realmente el valor a esto, a entender realmente aquello a lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. La obra es de Él, la iglesia es de Él, el que la está construyendo, el que la está levantando es Él mismo. Solamente debemos estar apercibidos y entender las cosas que Dios mismo está hablando y está mostrando a su iglesia. Entonces, miremos 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11, por favor. Toma tu Biblia ahí y leámoslo. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Las personitas que van llegando y que se están conectando, ya sabes, al final vamos a estar, si tienes alguna petición por hacer o algo por lo cual quieres agradecer a Dios, ahí al final lo vamos a estar haciendo. Entonces dice 1 Corintios 3, del 10 y 11, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, está hablando Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Cristo. El fundamento de la iglesia tiene que ser Cristo, ¿ya? Las bases de nuestra creencia tienen que ser en el Señor Jesucristo. Y dice Pablo que él como perito arquitecto, cuando habla de perito arquitecto, está hablando de una persona que tiene el conocimiento y la capacidad. Dice que él puso el fundamento. Es como cuando tú necesitas construir tu casa, ¿sí? Lo primero que se tiene que colocar, obviamente, son las bases. Y tú no vas a llamar a cualquier persona, un desconocido, o una persona que de pronto ha trabajado para construcción ahí como ayudante o algo así, no.
Porque tú sabes que las bases para tu casa son lo más importante. Entonces tú no llamas a cualquiera. Una persona que esté como, que esté preparada, que sepa lo que va a hacer para poder poner ese fundamento. ¿Ya? Entonces, mira, hay algo muy tremendo que está ocurriendo en este tiempo. Hay muchas personas, ha sido impresionante la manera como las personas están en este momento siendo movidas por Dios, como lo mirábamos en Esdras. Las personas siendo tocadas, Dios despertando el espíritu en las personas. Y qué tremendo como personas queriendo escuchar, queriendo aprender, queriendo nuevamente conectarse con Dios, algunos que estaban de pronto descuidados, apartados, o personas que saben que somos creyentes y quieren aprender, quieren escuchar. Necesitan que les sea puesto el fundamento. Pero para poder poner un buen fundamento, tú y yo tenemos que estar preparados, saber lo que estamos haciendo, conocer el fundamento. Porque si tú y yo no sabemos lo que estamos haciendo, si tú y yo no colocamos el fundamento, tremendo, va a ser muy tenaz, porque entonces definitivamente la persona no va a tener buenas bases donde fundamentar su fe. Y terminamos simplemente enseñándole una religión más, predicándole de la iglesia, predicándole del pastor, predicándole de otras cosas. Pero cuando tú y yo conocemos bien el fundamento, entonces vamos a discipular, a poder tomar una persona y reafirmarla bien como tiene que ser. Créeme, y tú y yo lo sabemos, no va a ser la primera ni la última vez que tengamos que vivir una situación como esta. La Biblia dice que son apenas principios de dolores. Van a venir otras situaciones más tremendas. Quizás más adelante no vamos a tener ni siquiera la ayuda del internet. No sabemos qué vaya a pasar. Ahorita podemos ver tremendo, allá el local es cerrado, sin poder ir nosotros a congregarnos, etcétera, etcétera. Pero Dios por eso no está maniatado. El evangelio no está encerrado. La palabra de Dios no está quieta. Dios sigue su obra. Dios sigue avanzando. Dios todo esto lo sabía y Dios todo esto lo tiene bajo su control. Y esto no está haciendo que la iglesia se estanque. Esto no está haciendo que la iglesia se quede quieta. Al contrario, esto nos está llevando a ver que la iglesia y el evangelio siguen siendo predicados. Sigue siendo compartida la palabra de Dios. En estos días yo les compartía como una imagen que me pareció chistosa y bonita a la vez. Algunos se las mandé, donde el diablo ahí como diciéndole a Dios que con el coronavirus cerré todas las iglesias. Y Dios respondiéndole, no, abrí una iglesia en cada casa. Qué cosa tan verdadera. Pero entonces cuando ya no tengamos todos estos medios, ¿sí? Cuando ya tú no puedas decirle a alguien, no, mire, conéctese que es que en la iglesia están predicando todos los días o lo va a mandar un mensaje, hasta cuando nos toque a ti y a mí hacerlo. Tenemos que estar bien preparados. Tenemos que conocer bien el fundamento para que las personas queden bien cimentadas, que no nos dé temor, que podamos ir a la escritura y saber cómo buscar en la palabra. Muchas veces llevamos años en la vida cristiana y no sabemos ni qué ubicar los libros de la Biblia, no sabemos ni de qué habla Esdras, ni Ageo, ni Zacarías, ni el libro de Lamentaciones, o sea, no tenemos idea. Necesitamos tener bien puesto el fundamento. Esto que está sucediendo hoy es un campanazo tremendo, donde Dios nos está diciendo como iglesia, prepárense, tengan el fundamento bien puesto. Porque van a venir otros tiempos y la gente va a querer escuchar. Y somos nosotros los llamados. Esas piedras vivas a través de las cuales Dios está edificando y está Dios levantando la iglesia. Sigamos ahí en 1 Corintios 3. Dice en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? El cual es Cristo.
Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, pues por el fuego, perdón, será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces imagínate, dice que eso va a ser probado por fuego. Si está en oro, en plata, en piedras preciosas, llega el fuego, antes la purifica más. Pero si está en madera, en hojarasca, eso desaparece. Entonces, ¿sobre qué están puestas nuestras bases? ¿Sobre doctrinas de hombres? ¿Pensamientos de hombres? ¿Sobre una cantidad de información que he ido acumulando? ¿Sobre mis propios fundamentos? Si la base no es Cristo, créeme, terrible. Hay gente que como la base no es Cristo, entonces en estos tiempos, totalmente desentendidos. Necesitamos entender y conocer bien aquello que hemos dicho creer y aquel de quien nosotros hemos dicho creer. Cada uno mire cómo sobreedifica. Si tú ya tienes la base puesta, si el fundamento te fue puesto y tienes claro que la fe, la esperanza, el amor debe estar puesto solamente en Cristo, excelente, ese es el fundamento. Hay que seguir edificando, hay que seguir creciendo, hay que seguir fortaleciendo, pero dice cada uno mire cómo sobreedifica. Porque si lo que estamos colocando encima, hermano, de esa base no sirve, eso se cae, eso se desploma. La base continúa, porque la base es Cristo. Pero una cantidad de cosas que nosotros mismos vamos construyendo, una cantidad de cosas que nosotros mismos vamos colocando ahí, que no son más que pensamientos de hombres, que no son más que ideas de hombres, que no son más que cosas impuestas muchas veces por los pensamientos, por las emociones, por ideas, por emociones de una cantidad de cosas. Eso se cae y se desploma. Cada uno mire cómo sobre edifica. Tú y yo únicamente tenemos que preocuparnos. Cuando vamos a compartirle a alguien, pongámosle bien el fundamento. Si el fundamento está bien puesto, tiene que hacerse responsable de cómo sobreedifica. Pero el llamado a nosotros es prepararnos, porque vienen tiempos tremendos, donde la Escritura dice que van a tener, que van a sufrir la sana doctrina, dice la Escritura. Vendrán tiempos donde sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir que sufrirán la sana doctrina? Hermanos, que la palabra de Dios, la sana palabra de Dios va a escasear demasiado. Y es ahí donde el Señor dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Vamos a tener que estar muy bien preparados, ¿sí? Porque si no es contigo, Dios lo hace con otra persona, porque la obra es de Él, porque Él no se detiene, la obra no la para, nada ni nadie. Dios sigue para adelante, Dios sigue construyendo, Dios sigue levantando, ¿sí? Pero qué bueno que nosotros estemos apercibidos y qué bueno que nosotros seamos de aquellos que no solamente tenemos bien puesto el fundamento, sino que estamos preparados para poner en otros también el fundamento. Tengamos eso bien claro y que sea el anhelo en este tiempo, aprender, conocer y disfrutar a Cristo y fortalecer más y más aquello en lo que hemos creído. Amén. Muy bien. Entonces quiero mirar las personitas que nos han estado escribiendo ahí. Si alguno tiene de pronto, no sé, notas o algo que quiera después enviar, alguna pregunta, la puede poner ahí en las notas y lo que quieras preguntar, sacamos el tiempito después y te estaremos respondiendo. Si algo de pronto no quedó claro ahí. Entonces, bueno, la hermana Gladys Castañeda nos manda bendiciones para todos. Gracias, hermana, que también Dios sea multiplicando ahí en su vida. Lo mismo Claudia Elena. Dora dice, espero en Dios. No es lo más sencillo, pero sí es lo más seguro. Y es la verdad. A veces nos cuesta esperar en Dios. No es lo más sencillo, pero es lo que nos da esa seguridad. Doña Elena Betancourt también nos saluda, dice, amén, bendiciones, pastor. Es también para ella. María Camila Rodríguez está ahí, Danielita Ospina Flores, Camila Arango también está ahí. Entonces, bueno,
Queremos simplemente, si alguien tiene oración para hacer, Dora dice que orar por toda la familia, entonces vamos a hacerlo en esta hora y vamos entonces unidos en este momento. Vamos a orar. José David Serna dice, son una familia de bendición y de testimonio, una excelente palabra que refresca el alma hoy. Entonces gracias al hermano José David. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por cada uno de ustedes, por cada uno de sus hogares, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha estado haciendo en este tiempo, a través de todas estas circunstancias. Entonces voy a empezar ahí en orden, las personitas que nos empezaron a escribir ahí. Señor, gracias, papacito bello y hermoso. Pongo la vida de tu hija Gladys Castañeda en tus manos. Tú seas fortaleciéndola, tú seas levantándola, Dios, que tú seas enseñándole tremendamente, Dios, ayudándola, Padre bueno, en lo que tú sepas, Dios, que en este momento ella esté necesitando, mi Rey amado. Gracias por su vida, Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, por la vida de Claudia Elena, Señor. Pedimos para que también sobre ella, Dios, seas tú rodeándola, sobre su casa siempre, Dios, sobre cada uno de sus asuntos, sea la gloria tuya, sea la bendición tuya, papacito bello y hermoso. Gracias por la vida de Dora, Señor, que cada día tú le enseñes a esperar más y más en ti, que cada día tú le fortalezcas para que ella aprenda, Señor, a esperar y a confiar, amado Rey, como ella misma lo expresa, que muchas veces no es sencillo, pero que definitivamente, Señor, esperar en ti es lo más seguro, Señor. Bendecimos la vida de nuestra hermana Elena Betancourt, Señor. Gracias por la vida de Camila. Gracias, Señor, por la vida de Daniela. Gracias, Señor, por la vida de Camila Arango, Padre precioso. Gracias por nuestro hermano José David Serna. Gracias por cada uno, Dios, por Luz Marina Castaño, Padre precioso. Padre santo y maravilloso, nos unimos a la petición de Magda, Señor. Ella quiere que oremos, Padre santo, porque el Espíritu Santo nos alimente en este tiempo y que seamos instrumentos para que el Evangelio sea compartido, Señor. Ayúdanos, Dios y Rey, para que en cada uno de nuestros corazones, Dios bueno, esté siempre ese anhelo, ese celo, esa sabiduría, Dios, por compartir, Padre, de tu palabra, por llevar, Señor y Dios, ese evangelio tuyo, que es refrigerio, que es medicina, Señor y Dios, para el cuerpo. Amado Padre, ayúdanos, Dios y Rey, para que esa palabra que nosotros sembremos en las vidas y en los corazones, no solamente el Espíritu les permita que esa palabra sea entendida, que esa palabra sea clara, sino que para las personas, cuando les compartamos la palabra, que pueda ser motivo de alegría, motivo de regocijo, Señor. Que el poder, amado Dios, recibir la palabra en su espíritu les haga, amado Dios, entender y ver cuán bueno y cuán maravilloso eres tú, Señor. Y que sus vidas empiecen a ser transformadas y empiecen a ser cambiadas, Dios. Que venga a nosotros ese deleite, Señor, ese deleite por hablar de ti, ese deleite por compartir tus verdades, Dios mío. Que empecemos a entender, Señor, que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos en los cuales, Dios mío, tú quieres que nosotros clamemos y oremos por tantas personas, Dios, que se encuentran desviadas, tantas personas que se encuentran, Dios mío, totalmente hacia un camino de condenación y que no saben, Dios, no pueden discernir las cosas, pero que nosotros podamos, amado Cristo, compartir, poner el fundamento en ellos, Dios, y que haya en nosotros, Señor, ese anhelo, Dios, de conocerte a ti, para poder, Dios, llevar ese alimento que eres tú a los corazones y a las vidas, esas vidas que están hambrientas y sedientas, esas vidas, Dios, que se destruyen poco a poco, bendito Padre, y que solamente tú y nadie más, solo tú
eres lo que cada ser humano necesita, Dios. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu presencia y por estar aquí, Dios, y por edificarnos y enseñarnos, mi Rey amado. Te damos la gloria a ti, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Dios. Amén. Bueno, como siempre, abrazo muy, muy, muy fuerte para todos. Muchas bendiciones y que Dios siga colocando en nosotros más y más hambre y sed de Él. Bendiciones.